Muy bien, muy buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. Esta es una actividad transversal con el Laboratorio de Arquitectura Virtual de la facultad, con la asignatura de Proyecto 3, ¿sí? Con los tres paralelos, así que siéntanse bienvenidos y gracias por estar ahí, ¿sí? Ya les dije antes del video, de la grabación, que pueden interrumpirme durante la transmisión y siéntanse libres por favor de expresar cualquier comentario. También si es que en algún momento se corta la voz o ven algo raro en la pantalla, también por favor díganmelo, así vamos a podernos entender mejor. Bien, entonces, en los lineamientos de composición que quiero compartir con ustedes, está resumida en 5 partes para el día de hoy. Vamos a hablar sobre el tamaño del panel, que a pesar que creo que ya está normado en sus paralelos, pero es importante hablar al respecto. La composición de elementos. Después vamos a ver, eso es donde vamos a ver un poco más. Después rápidamente vamos a ver el tema de paleta de colores. Después vamos a pasar a la tipografía. Y finalmente vamos a tratar de ejemplificar la preparación de piezas. Este pequeño encuentro y actividad que tenemos es bastante resumida y condensada, pero también siéntanse bienvenidos en el laboratorio. Si alguien tiene alguna duda en particular sobre cualquiera de estos puntos, y en especial ya en la parte de ejecución como tal, puede obviamente visitar el laboratorio o coordinar también conmigo el horario, pero normalmente estoy de lunes a viernes, solo en algunos momentos salvo alguna clase, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con el contenido, pero antes vamos a tener unas tres recomendaciones al respecto, ¿sí? De todo este tema. Primero, que uno realiza un panel o cualquier tipo de presentación para comunicar el diseño que ha hecho, ¿no? O sea, realmente hay que hablar del diseño, ¿sí? Sé que parece muy básico, pero es muy importante recalcar este concepto. Después, que el contenido ya debería estar diseñado. Es cierto que a medida que uno va diseñando, algunos recomiendan, algunos autores, si ustedes empiezan a indagar, ¿no?, sobre paneles de arquitectura y todo, que deberían estar al mismo tiempo como que diseñando el panel. Esa es una verdad a medias, ¿no? Porque en realidad los recomiendan a veces las personas que trabajan en un equipo grande, con distintas responsabilidades y bueno, pero realmente no se desenfoquen de lo que es su objetivo principal, que es el diseño como tal. Entonces, sé que están en un concurso y están cerca de concluirlo, entonces me imagino que en este momento ya deben tener mucho del diseño realizado, o por lo menos ya debe estar encaminado. Así que antes de meterse al panel como tal, es bueno de que ya tengan las piezas del diseño definidas, por lo menos el diseño principal, un anteproyecto. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si no uno empieza a perder tiempo. Se pone muy romántico queriendo diseñar el panel y tiene que ser algo práctico, ¿sí? De eso se trata básicamente esta pequeña actividad con ustedes, de que vean de que la composición de la lámina o el panel tiene que ser rápida, siguiendo alguna que otra recomendación, pero sin llevarnos mucho tiempo, ¿sí? Realmente el diseño es lo más importante y el contenido ya debe estar diseñado. Muy bien, continuamos. Algo también, antes de comenzar con el contenido de esta noche, es que sepan que lo más importante realmente es el proceso de diseño, más que realmente el resultado. Cuando uno ve un panel de arquitectura, porque de hecho no nos vamos a ocupar de ver paneles y ejemplos, ¿no?, sino vamos a ir directamente a los lineamientos y a las recomendaciones, es porque ustedes tienen que poder mostrar el material que han diseñado, ¿sí? Y de hecho lo más rico y lo más bonito que uno ve en un panel, muchos les llama la atención un super render, ¿no? Pero en realidad lo más importante es el proceso de diseño, porque gracias a comunicar tu proceso tú puedes
resumir toda la información que has condensado y puedes justificar, que es más importante aún, por qué has llegado al resultado al cual has llegado. Y además que el plus es que estás demostrando de que tú has hecho el trabajo. Así que lo que menos que tienen que hacer es agarrar algún diseño de un panel o peor, agarrar otro diseño y copiar el resultado, tratar de acomodarse a un render que les ha llamado la atención. Por favor, nunca hagan eso, ¿sí? Bien, antes de empezar como tal con el contenido, he acabado con aquellas pequeñas recomendaciones. Muy buenas noches, arquitecto Nina, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches, Roberto. Sí, estamos un poco, bueno, queriendo participar de tu actividad y también ver quiénes están participando del curso, ¿no? Es lo que más me interesa. Bien, de todas maneras, muy interesante la charla, Roberto. Gracias. Muchas gracias, Arqui. Ya les comenté también a los compañeros que estoy grabando esta presentación. Voy a tratar de que esté dividida y obviamente con todo gusto se los comparto y además la misma presentación, ¿no? Todo el contenido ha sido solo elaborado para ustedes. Gracias. Bien, vamos a empezar con algo y durante el recorrido de la presentación también van a ver cosas que hay que hacer y que no hay que hacer, ¿sí? Hace un momento hemos visto un par de frases que estaban en cierto tipo de letra, cierto tamaño, cierto contraste y es muy diferente con este otro. De hecho, hasta tal vez les resulta molestoso, ¿sí? El fondo es amarillo y la letra está con blanco, o sea, no genera muy buen contraste. Y eso es algo importante. Y es también muy diferente ver algo en pantalla que verlo impreso. Y realmente, si nos cuesta verlo en imagen, eh, la valoración o el contraste de dos elementos, va a ser mucho más difícil verlo de forma impresa. Eso también quiero que sepan. Por ejemplo, esta pequeña frase del tamaño del panel, que no se logra ver muy bien, dense cuenta que al imprimirlo va a ser peor, porque depende también la calidad de la impresión que se va a hacer y todo aquello, pero es algo que hay que ir viendo en el camino. Y entonces, a medida que vamos avanzando, presten también atención en la presentación como tal, y si les desagrada algo o ven que no se está entendiendo, siéntanse libres de decírmelo porque también son parte de los objetivos transversales de esta actividad. Bien, vamos a hablar del tamaño del panel. Cuando hablamos del tamaño del panel, estamos hablando de la proporción, ¿sí? Bien, lo que ven a la derecha son un par de ejemplos de tamaños. Ahora, los tamaños de las hojas están básicamente divididos en dos grandes grupos. Los comerciales, por ejemplo, el de 77 centímetros por 110. La hoja carta es parte de un formato de Estados Unidos, pero en realidad no nos ha llegado con toda la serie de los tamaños, ¿no? Usamos más por costumbre. El oficio, de hecho, no es parte de ese formato, pero usamos hoja carta y oficio al mismo tiempo. Y la verdad es que no está muy bien. Ahora, tenemos otro gran grupo de formatos que son los tamaños normados. Y son realmente parte de un conjunto proporcionado. Y un ejemplo son los tamaños de la norma DIN, que es una norma alemana, en su serie A. La elección de una de estas familias va a determinar mucho sobre los múltiplos e incluso en la composición del panel. Pero acá a la derecha uno ve ambos ejemplos y parecieran no tener gran diferencia, ¿no? Es decir, a primera vista si vemos esta proporción vertical de 770 por 1100 milímetros y vemos la A0 que tiene 841 por 1189, a primera vista no logra realmente distinguirse mucho, ¿no? O sea, uno dice, así parece que es un poco más grande, ¿no? Pero es que no solo es eso, ¿sí? No solo es eso porque el mismo tamaño del papel sí nos va a ayudar a poder proporcionar mucho de la composición. Así que sí resulta importante hablar al respecto.
Y es por eso de que un momentito voy a hablarles de la norma DIN y la serie A. Muchos tal vez ya han escuchado antes y sé que ya deben tener una muy buena idea. Pero por ejemplo el tamaño A0, que tiene estas dimensiones, cuando se divide exactamente en dos, tenemos el A1, ese A1 cuando se divide en dos tenemos el A2 y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Simplemente porque el formato A0, el más grande, tiene una medida cercana al metro cuadrado y los alemanes lo han normado por cuestiones prácticas. Y realmente es muy práctico decir de que la media hoja y su cuarta parte y etcétera son parte de un conjunto. Y muchas veces trabajamos así también nosotros, ¿no? Media hoja carta, cuarta hoja carta, a veces se nos sale eso, ¿no? Pero en realidad responde a un criterio mucho más importante, que es un formato que tiene un criterio para poder establecer múltiplos, o mejor dicho, submúltiplos, ¿sí? Porque estamos reduciendo. Ahora, estas medidas sí son las más utilizadas en el mundo. No lo digo yo, bueno, he sacado de esta página web. Si van a cualquier librería y buscan papel fotográfico, no hay tamaño carta, hay solamente en tamaño A4. Si buscan separadores de un cartapacio, no son para hoja carta, son para A4. Ahora han debido ver a muchos que manejan carpetas de dibujo, ¿no? Y no son de doble carta, son de A2. Entonces, si comenzáramos a usar más el formato DIN en su serie A, toda nuestra papelería sería mucho más cómoda, ¿sí? Si tienen alguna vez la oportunidad, sería bueno hacerlo, ¿sí? Pero simplemente es una recomendación. También los plotters vienen preparados para este formato, porque por ejemplo el plotter tiene un ancho, uno de los más grandes tiene para 90 centímetros. ¿Por qué? Porque está preparado para que la hoja A0 entre por este lado, ¿no? El de 84 centímetros. Después hay otro plotter, el de 60 centímetros, y está preparado para poder plotear un A1. Después las impresoras común y corrientes en realidad están preparadas para el A4, pero su caso, claro, lo jalan más de ancho debido a los estadounidenses, porque la hoja carta es mucho más ancha, ¿sí? No mucho más ancha, son 8 milímetros, ¿sí? Pero estos formatos sí responden a muchos criterios de impresión. Y cuando hablamos sobre paneles, no estamos hablando solo de un panel como diseño, sino algo físico que tiene que imprimirse. Así que es bueno en algún momento utilizar un tamaño normado. Por otro lado, ni el normado ni los formatos comerciales responden directamente a un múltiplo de oro. ¿Por qué les quiero hablar de esto? ¿Sí? Les quiero hablar de esto porque, a ver, para empezar, el múltiplo, según la RAE, es dicho de un número, de una cantidad, simplemente estoy leyendo, que contiene a otro u otras varias veces exactamente, ¿sí? Y bueno, bajo la proporción áurea existen tamaños bastante proporcionados, ¿sí? ¿Por qué les quiero hablar de esto? Porque es una forma de poder componer. De hecho, muchas composiciones gráficas se basan en esto, revistas, etcétera, ¿no? Páginas web también, las aplicaciones del celular y muchas otras cosas. Ahora, está representada por la letra pi del alfabeto griego y tiene una razón, y es 1.618. Pero nace también gráficamente a través de colocar en el eje del medio de un cuadrado el centro de un compás y trazar una curva, y donde cae la perpendicular a ese punto, pues vamos a encontrar la relación. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque de hecho cualquier papel haciendo algún corte puede volverse, puede estar dentro de una proporción áurea. Y esto va a hacer de que los múltiplos que encontremos en el contenido sean mucho más armónicos, ¿sí? Obviamente no es una regla, ¿no? Ni tampoco va a ser un requisito, pero es una recomendación porque nos permite encontrar lugares donde vamos a poder acomodar bien el contenido, ¿sí? Y cuando hablamos de que se va a componer de forma armónica, es como cuando uno compone música, ¿no? Esta clave de sol, por ejemplo, nos da ya el tono, ¿no?
Yo no soy músico, pero sí sé la importancia, ¿no? Como todos ustedes, me gusta escuchar música. Bien. Este otro ejemplo, estoy igual manejando múltiplos, pero bajo el formato de 77%10, es decir, el formato comercial que tenemos. ¿Pero de qué manera? Este marco exterior es el de 77%10. Si lo dividen en dos, vamos a tener este otro espacio. Si ese lo volvemos a dividir en dos, vamos a tener este otro y así sucesivamente. Estoy alineando el eje vertical con el horizontal para esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque a partir de esos múltiplos del formato podemos establecer ejes de composición. Sé que son muy duros en este momento, pero simplemente es un ejemplo. Obviamente es una composición totalmente simétrica, ¿no? Y muchas veces no es muy recomendable hacer esto porque cuando alguien hace algo simétrico, tiende a solamente ver la parte central y pierde mucha información, ¿no? Entonces no hay a veces un eje o algún elemento que le llame la atención. Sin embargo, sí es posible establecer un múltiplo con dimensiones que no sean áureas, ¿no? Sin embargo, la proporción áurea como tal sí nos va a permitir mayor flexibilidad de una forma mucho más rápida, ¿sí? Esa es la gran diferencia. No es que no es que sea imposible componer con un formato comercial, sino que va a resultar un poquito más duro, ¿sí? Bien. Acá hemos terminado una pequeña pero importante parte sobre los tamaños, ¿sí? Aquí voy a parar esta parte.